estamos. 9 de febrero, muchas noticias por desarrollar, pero antes que nada, mis queridos colegas, buen día y felicitaciones porque hoy conmemoramos el Día del Periodista. Yo estuve pensando, hombre, ¿a quién invitamos? Invitemos a Javier Darío Restrepo, a Juan Gosaína. Dije, no, el homenaje es para los periodistas de Aquí Estamos, que son sin duda los mejores, comprometidos, y aprovecho la oportunidad no solo para felicitarlos por su talento y profesionalismo, sino para darles gracias por la compañía, por la alcahuetería, porque ustedes me enseñan cada día con paciencia, me corrigen, entonces me han dado unos buenos motivos de tener muchos buenos amigos periodistas en Colombia. Feliz día para los tres y buenos días, Pior. Tan bonito, Omar, tú eres tan periodista como todos, con mucho sabor, como te lo dije por el chat. Y tengo que corregirte que Javier Darío Restrepo falleció. Sí, Javier Darío Restrepo, que es el mayor, el decano, ¿no? Que era un decano de Colombia, pues sí falleció y pues está en el corazón de todos nosotros. Pero sí, yo creo que Colombia es una fuente, claro, el año antepasado. De hecho estuvo en el Congreso Hispanoamericano de Periodismo en el 2018 y yo estuve ahí con él y fue un evento muy lindo, creo que fue el último público que hizo. Pero si hay algo que hay que rescatar, y yo como ya una periodista continental de tantos años en este oficio, es que Colombia es una fuente importantísima de periodismo en todo el continente, en Hispanoamérica. Y yo creo que en el caso mío, donde yo más me he enamorado de este oficio es en Colombia, todos los años que tengo vinculada al periodismo, y quiero hacer un reconocimiento público al periodismo colombiano con todo mi corazón. Feliz día para todos. Bueno, don Robinson, feliz día. Antes de meternos con las noticias, hombre, aprovechemos este momento porque es una vez al año. Omar, Fiore, Lucho, no, también un feliz día. Muchas gracias, Omar, por el saludo, por la felicitación. Y recordar siempre, hay que tener presente a los grandes maestros nuestros, Kapuscinski, por ejemplo, que decía que para ser buen periodista primero hay que ser buena persona. Imagínese usted, sin lugar a dudas, un periodista que sea mala gente, con un micrófono, con una pantalla o con un medio escrito. Eso es sin duda letal para cualquier democracia, para cualquier sociedad. Un periodista que tenga influencia, ascendencia sobre la sociedad, pero que a la vez sea mala gente, eso es inconcebible. Y Gabo, que siempre manifestaba que la mejor noticia no es la que se da de primero, sino la que se da mejor. Y yo creo que ese ejercicio de dar la noticia mejor lo hacemos en Aquí Estamos. Esa es la idea. Sí, don Luis Alfredo Hernández, buenos días. Hola, mi querido Omar Antonio, para Robinson, para todos los televidentes en el mundo, un saludo muy especial. Yo muy tempranito a las 3:19 triné, posteé, puse en estados, whatsappié, hice de todo por el Día del Periodista, porque es que he tenido la oportunidad de ser durante muchos años docente a todos mis exalumnos de la Universidad de La Sabana, de la Universidad del Rosario y del Colegio Superior de Telecomunicaciones a lo largo de esta vida. He sido responsable de la formación de muchos de ellos y hoy lo único que vino a mi mente fue recordar al padre del periodismo, por lo menos en Colombia, Manuel del Socorro Rodríguez, que en 1719, un 9 de febrero, estaba haciendo la primera impresión de papel periódico, que fue el primer informativo de columnas escrita hecha para que se diera como tal la aparición de periodistas como el señor Antonio Nariño. Y pues hoy tengo que recordar que el periodismo, lastimosamente, para el gobierno y los decretos colombianos es prácticamente un oficio, pero para nosotros es una profesión encarnada, lleva el talento, se lleva en la sangre, en las venas, y definitivamente es una responsabilidad mayor, creería, que de las profesiones que hay, la que más responsabilidad tiene, porque direccionamos la opinión, ponemos a entretener, divertir o persuadir a algunos de nuestros oyentes, televidentes o lectores. Así pues que me lleno de regocijo para darle a todos mis compañeros un feliz día, a los colegas y a las nuevas generaciones. Por favor, no olvidar que quien se prepara mejor cada día tiene que comunicar mejor. Así que, recordando lo que dice Robinson, no tenemos la culpa de que en esta profesión haya de todo un poquito.
Un saludo para todos y feliz Día del Periodista. Oiga, pero muy importante su dato histórico. Vean la ventaja de tener un equipo mezcladito, gente tan veterana como Luis Alfredo y los más jóvenes, porque él se acuerda de esos datos de hace tiempo. Eso es importante para todo el resto de nuestros compañeros. Socorro Rodríguez, ¿no? Para todo el resto de nuestros compañeros que hacen parte de este equipo. Aquí estamos. El periodismo es una profesión noble, es una profesión comprometida, es una profesión a veces difícil, riesgosa, incluso muchos colegas han muerto, y entonces creo que somos privilegiados, quienes tenemos la posibilidad de estar todos los días ante un micrófono o ante una cámara, somos privilegiados de poder expresar, de poder comunicar y de poder decir muchas cosas que la mayoría no lo hacen. Así que tratamos de hacerlo bien todos los días, y ustedes, nuestros amables televidentes, son los que califican y los que juzgan. Bueno, pues vamos a entrar en materia, y la primera noticia, compañeros, tiene que ver con el anunciado Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos. Quisiera que analicemos y hablemos un poquito ese tema y sus implicaciones y sus consecuencias. Y aquí está el anuncio hecho por el propio presidente de la República, Iván Duque. Por eso tenemos que ser claros que ante estas circunstancias, y también viendo las implicaciones que tiene para Colombia, que cerca de 1 millón de migrantes estén irregulares en el país y que muchos de ellos acuden al sistema de salud, pero que cuando lo hacen, como no están asegurados, terminan generando un costo de gran dimensión para el sistema, afectándolos a ellos mismos y al sistema de salud, tenemos que tomar acciones. Pero no acciones ni basadas en el miedo ni en el rechazo, sino basados en la coherencia frente a la fraternidad. Por eso, hoy en esta visita que adelanta el doctor Filippo Grandi a Colombia, nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas, y por supuesto también estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado. Aquí estamos. Pues este anuncio sorpresivo para muchos, inesperado para algunos, lo hizo ayer el presidente de la República, y a su lado estaba, como él lo comentó, el comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, pero también estaba la representante de Naciones Unidas en Colombia, residente en Colombia, que es Jessica Fayeta, y también la presencia del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Philip Goldberg. Ha generado obviamente diferentes reacciones este anuncio, Robinson. Sí, Omar, lo que ocurre es que no hay antecedentes recientes en un país a raíz de la dictadura que hay en Venezuela sobre un país que haya acogido o haya establecido una medida como la que anunció el presidente Duque en las últimas horas. Entonces, las voces de respaldo, de apoyo al presidente Duque han venido sin duda de sectores de la izquierda que continuamente cuestionaban, criticaban las medidas del presidente Duque. Sobre todo, recordemos que recientemente, con el anuncio de la firma con varias farmacéuticas de la vacuna contra el coronavirus, Duque había manifestado en una entrevista radial que los venezolanos irregulares
en nuestro país no serían tenidos en cuenta o cobijados con la vacunación, lo cual le implicó una serie de críticas, de lluvia de cuestionamientos porque lo estaban tratando de xenófobo, en fin, le cayeron con todo al presidente Duque cuando dijo eso, de que los irregulares venezolanos en Colombia no tendrían derecho a la vacuna. Ahora se pasa a la orilla contraria, y es que más de 1 millón, nadie tiene las estadísticas, pero se calcula que es más de 1 millón de venezolanos irregulares quienes recibirán la regularización de su permanencia en Colombia durante 10 años. 10 años están cobijados. ¿Qué se gana con esto? Ya el presidente Duque lo dijo, tienen que informar, tienen que registrarse, su condición socioeconómica, su nivel educativo, y tendrán derecho, por supuesto, a todas las herramientas que el Estado establece, como incluirlos en el sistema de salud. Tendremos la posibilidad de saber exactamente cuántos venezolanos irregulares hay en Colombia. Entonces, algunos critican, Omar, Luis y televidentes, que esto es una maniobra de tipo político porque supuestamente estos venezolanos al cabo de 5 años podrán ejercer su derecho al voto en Colombia. Pero, de acuerdo con fuentes obviamente gubernamentales, han manifestado que eso no es cierto, que esta medida no permite que los venezolanos ejerzan el derecho al voto en Colombia. Sin embargo, la polémica está servida. Hay muchos críticos con la medida demasiado generoso el presidente Duque con esta situación, quitándole sin duda un gran peso a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sí, sobre todo cuando hay gente que está reclamando que hay colombianos que necesitan muchas cosas y dice, bueno, presidente, está bien proteger a los ciudadanos extranjeros que llegan a Colombia, ni más faltaba, se condena, se critica la xenofobia, pero cuando se comparan situaciones como la que estamos viviendo por estos días en Buenaventura, muchos salen a reclamarle al presidente mirar primero la casa, mirar primero hacia adentro antes de hacer estos anuncios que sorprenden. Y otra cosa que me llama la atención antes de darle paso a Luis Alfredo, que tiene su opinión, es... Y voy a especular un poquito porque vale la pena en el campo de la especulación. Si el evento contó con la presencia de Philip Goldberg, ¿no tendrá esto que ver también un poquito con hacerle el guiño a Joe Biden, entendiendo justamente que la política juega y que entonces vamos a ver cómo es este tema? Porque es que es sorpresivo, coincido con Robinson, Luis Alfredo. El anuncio antes que todo es sorpresivo, ¿no? que el presidente adopte una posición de un momento para otro respecto a este tema que es tan delicado y tan sensible, que tiene que ver con los venezolanos en nuestro país. Pues Omar, será tan sorpresivo que los propios venezolanos no la creían, porque si uno se va tan solo unos meses atrás, la situación y sobre todo por el sistema de salubridad de lo que está pasando con la pandemia, tiene que atender primero otros intereses, que es ordenar primero la casa y luego lo de afuera, y es que además es lo correcto y lo que debería hacerse. Pero Robinson ponía en contexto lo histórico que ha pasado recientemente con un país como Colombia que tome una de estas medidas, cuando los mismos venezolanos, uno ayer preguntaba por la medida y se comenzó a encontrar que ellos encuentran similitudes en algo que parecía que nunca iban a converger, y es lo que eso hizo ayer el presidente Duque, lo hizo hace unos muy buenos años el presidente Hugo Chávez Frías. Recuerden ustedes cuando legalizó una cantidad de cédulas y de connacionales en Venezuela, pues a portas de una situación política. Ahora bien, a uno le asalta la suspicacia de lo que pasa con las decisiones del presidente Duque, y uno tiene que ser honesto y sincero y tratar de decirle a la gente que sí, evidentemente hay un tinte político, pero también hay que advertirle a la gente que al César lo que es del César, porque no van a votar. No con esta legalización se pretende que participen en las votaciones del 2022, sino que vayan a tener otras implicaciones a largo tiempo. Y a mí me da mucha suspicacia este tipo de decisiones, porque la verdad hay otras cosas con anterioridad que tenían que priorizarse bajo el presidente Iván Duque, sobre todo las cosas de orden social.
Sí, y otro tema, Fior, que me llama analizando, pensando un poco, es que yo veo que el anuncio se hace, como ha sido costumbre en este gobierno, con bombos y platillos, y las banderas, y el comisionado, y la ONU, y tal, y la cosa, y me parece que si tiene una buena intención la medida, y espero que se entienda lo que voy a decir, un estatuto de protección temporal a migrantes, ¿por qué solo reducirlo a los venezolanos? ¿No será que en Colombia también de pronto hay peruanos, ecuatorianos, chilenos, españoles, gente de otras nacionalidades que puedan estar en condición también de necesitar esa protección del Estado colombiano? ¿Por qué limitarlo solo a los venezolanos? Me parece que para tal anuncio y para tal magnitud como la presentó el presidente, debería ser abierto un estatuto de protección temporal a migrantes. Simplemente, no solamente los venezolanos, lo que me causa también un poquito más de duda realmente sobre la posibilidad de que esto sea fácilmente aplicable, Fior. Mire, ya en Colombia hubo un proceso de regularización y se tomaron algunas medidas importantes. Eso fue en el 2008. Fue el primer proceso en muchos años que hubo en Colombia. Ahí se le dio estatus legal a ciudadanos del mundo entero que estaban en este país. No sé si ustedes sabían de ese proceso. Yo lo viví en carne propia y fue un proceso muy interesante que dio ejemplo a muchos países en el continente. En el caso de ahora, eso es algo muy especial. No podemos negar la situación que están en los hermanos venezolanos, es una realidad. Y yo no quiero pasar ni por demasiado buena, ni mi condición también de migrante como soy. Pero si hay un país que está comprometido, que tiene la obligación de apoyar al pueblo venezolano, es Colombia. Y perdóneme si sueno cruel, y no quiero ser abogada del diablo, porque ya este proceso fue inverso hace muchos años. Acuérdense, 5 millones de colombianos fueron a Venezuela en la época más difícil de Colombia. No quiero llamar la atención con esto, simplemente quiero ser lo más justa posible. Entonces, Colombia se acostumbró solamente a mandar a sus ciudadanos al mundo. Busquen cómo van a hacer por allá y manden plata para Colombia para que aquí no se mueran de hambre. Esa fue la cultura por muchos años. Ahora la cosa cambió, porque hay unos vecinos que están 30 veces peor que nosotros acá en Colombia. Entonces, la condición de Venezuela, yo creo que el gobierno de Colombia en este momento se casa con la gloria. Yo sí lo creo, y que pasa a otro estatus, que pasa a otro nivel de sensibilidad ante los ojos del mundo. Véanlo de esa manera. Y el tiempo, yo espero que me dé la razón. Yo sé que también aquí estamos acostumbrados a que por debajo siempre hay algo malo en Colombia. Y es una sensación natural del colombiano, la perspicacia, ¿no? Pero yo sí creo en esta etapa. Creo que los venezolanos son refugiados, por eso es la ACNUR la que está ahí y no los derechos humanos, porque son refugiados. Y Colombia es el país que mayor compromiso tiene con esos hermanos vecinos. Es mi reflexión. Sí, no, es que no se discute la buena intención, Fior, ni nadie niega que Venezuela haya acogido a venezolanos durante muchos años. El tema es, volvemos al tema, los anuncios que se hacen, la improvisación de cómo se vaya, ojalá Colombia diera ejemplo al mundo de cómo acoger y proteger a los extranjeros y a los refugiados y todo eso, pero es que no hemos podido, y no hablo de este gobierno, hablo históricamente, no hemos podido proteger a los nuestros, a los colombianos. No hemos podido con eso. Entonces, ¿qué garantía se le va a dar a los extranjeros, aparte en medio también de una pandemia? Y no sé, Robinson, esto cómo haya caído al interior del partido de gobierno. Yo no sé esto si vaya a tener un costo político para el presidente Duque, si todos los congresistas del Centro Democrático y todo su partido haya estado de acuerdo con este anuncio, o también al interior del Centro Democrático haya causado sorpresa la noticia. Antes de responderle a esa inquietud, Omar, yo me quiero quedar un poco con lo que acaba de manifestar, ese Fior, en el sentido de que Colombia puede dar ejemplo a nivel mundial sobre esta medida tan ambiciosa que acabo de tomar en las últimas horas. Y es, en esa condición de inmigrante, de Fior, ¿cuánto tiempo llevas en Colombia? ¿Cómo ha sido tu proceso? Si ya lograste la doble nacionalidad, porque es que Colombia, lamentablemente, no tiene antecedentes de ser una nación que facilite la doble nacionalidad para tantos migrantes que llegan. Situación que sí ocurre en otros países del mundo. Entonces, Colombia podría decir que está en el ranking mundial de los últimos que le permiten a ciudadanos de otros países lograr esa doble nacionalidad, poder
ejerce el derecho al voto. Lo consiguen en muchísimos años después. La Cancillería tiene una serie de trabas, de trámites, de cosas que imposibilitan que nuestro país sea un país de migrantes como lo es Argentina, Chile, que nos llevan mucho tiempo de desarrollo gracias a unas políticas flexibles para que personas de otros países logren rápidamente la doble nacionalidad. Pues mira, Colombia fue así por muchos años. Los 5 primeros años que yo viví en este país sí fueron difíciles para mí, todos los años esa renovación de la visa y los papeles. Pero eso cambió con la Cancillería de María Ángela Holguín, y válida la promoción que le voy a dar gratuita porque lo viví en carne propia aquí y fuera, allá en mi isla. Con esa Cancillería, Colombia dio ejemplo de superar todas las barreras y de ponerse al nivel de cualquier país desarrollado en procesos migratorios. A tal punto que ese proceso de migración, bueno, el proceso de migración, de regulación para todos los extranjeros, cobijó unas normas muy interesantes. ¿Y cuáles fueron? Que los ciudadanos que teníamos hijos nacionales colombianos nos daban la residencia permanente. ¿Cuál es el mejor vínculo para un ciudadano en un país extranjero? Tener familia. Si tú tienes un esposo o una esposa, o mayor hijo, porque los esposos se pueden ir y las esposas, pero los hijos van a ser tuyos para siempre. Ese fue un ejemplo de buenas prácticas que dio Colombia al mundo. Que los ciudadanos extranjeros que habíamos tenido hijos en este país nos daban la residencia permanente. Eso dio ejemplo, de verdad que sí. Y después de ahí vino, ese fue el primer proceso en el gobierno del Álvaro Uribe, porque ya el censo que había de extranjeros era grande, del mundo entero, no de venezolanos, porque los venezolanos todavía no habían llegado. Y después en la Cancillería de María Ángela Holguín, ahí fue que realmente empezaron las buenas prácticas, que nadie podía salir de este país sin su pasaporte, que los ciudadanos extranjeros que teníamos residencia permanente al año podemos ser ciudadanos colombianos. Yo no he hecho mi proceso de pasaporte porque yo me fui 6 años a la isla y perdóname que me ponga de ejemplo, ¿no? Pero tú me estás preguntando. Pero al año de tú ser residente permanente, después de tener un hijo, como en el caso de los que son permanentes por parte de ciudadanos colombianos, podemos ser ciudadanos colombianos y el proceso es sumamente amigable y fácil. Es decir, Colombia estuvo así como tú lo estás explicando muchos años. Pero en esta última década ha dado ejemplo de buenas prácticas y eso son cosas buenas. Como los colombianos viven tan agobiados con tantos problemas que hay en este país, que yo los entiendo porque en este país pasan muchas cosas, de pronto no se perciben las buenas prácticas y las buenas cosas que hay. Y por eso yo insisto que este es un ejemplo que va a quedar Colombia como un legado importante para muchos países en el mundo, lo que están haciendo con los venezolanos. Yo estoy convencida de eso. Es un abrazo fraterno a hermanos que lo necesitan y que fueron solidarios en años pasados con los colombianos. Sí, pero los anuncios tienen que hacerse realidad, porque los hechos se miden en realidad. ¿Cuántos extranjeros han recibido la doble nacionalidad en esos últimos 10 años de buenas prácticas que menciona Fior? Sería bueno tener esas estadísticas, porque además se da la noticia en un momento, compañeros, en los que vuelve a sonar el tema Colombia, Venezuela, Cuba. Está la advertencia del embajador de Cuba en nuestro país, José Luis Ponce, de un posible atentado del ELN. Al parecer hay división, dos grupos del ELN, los que están tratando de buscar los diálogos no saben lo que están haciendo los que están en Venezuela. Ya el ministro de la Defensa ha insistido en que los líderes del ELN deben ser extraditados a nuestro país, y aparte de eso se conoce hoy la noticia de una carta que le envía Rodrigo Londoño, el presidente del Partido Comunes, a Juan Manuel Santos, y diciéndole: venga, reunámonos con el presidente Duque a ver si tratamos de salvar el proceso de paz de La Habana, que está enredado. Entonces la noticia se da en un momento en que vuelve a sonar el tema tan complejo de Colombia, Venezuela, Cuba, el proceso de paz, y uno no sabe. Claro, de buenas intenciones está tapizado el camino al cielo, pero ¿qué intención tiene esto por debajo? Es decir, la protección real de los migrantes venezolanos, congraciarse con la oposición, con un estatuto que busca supuestamente proteger a los venezolanos, quedar bien con el gobierno norteamericano de Joe Biden, que lo que pedimos es, como en muchos casos, hombre, que nos digan la verdad, cuál es el verdadero alcance de este estatuto de protección, que además temporal. Entonces, con 10 años de plazo para que un venezolano tramite su documento y todo eso,
yo sí, a mí me quedan muchas dudas realmente, compañeros, de la intención real y del alcance de este estatuto, y solo el tiempo nos dará la razón si eso se pudo llevar a cabo o no, o si es otro anuncio más que se queda en el aire. Ahora, Omar, hay que advertir una cosa que sucede permanentemente en nuestro país y sobre todo a nivel político. Señor, yo entiendo que la condición tuya puede ser un testimonio muy bien valorado por lo que ha pasado, incluso no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Hablas del de Uribe, hablas también de lo que ha pasado con Juan Manuel Santos. Pero ¿a ustedes no les parece curioso y un poquito suspicaz que siempre que se dan este tipo de decisiones es para acallar, para distraer otro tipo de situaciones que se presentan en el país? Las famosas corrientes de humo que se dan para distraer problemas que en realidad sí tienen que ver con nuestra realidad día a día. Porque es que el anuncio es únicamente para venezolanos. Tú muy bien lo expresabas, Fior, no se dio para dominicanos, ecuatorianos, brasileños, peruanos, panameños, haitianos, centroamericanos. Hay migraciones mucho más grandes que se han dado también en otras regiones de nuestro país, cuando uno ve que hay una cantidad incluso de asiáticos que llegan por otras partes de nuestro territorio colombiano, que no es necesariamente por los aeropuertos, pero sí llama la atención que siempre hay unas cortinas de humo que uno ve qué hay detrás de eso o con qué se pretende distraer, porque es que aquí pasa lo que pasa cuando juega la selección Colombia. Usted está mirando el partido, pero por detrás están legislando otra cosa que el pueblo ni siquiera se da cuenta y al otro día amanece con un decreto o con una norma o con una ley que la gente ignoraba. Eso es lo que causa real suspicacia sobre las decisiones tempraneras y tan rápidas como las hizo ayer el presidente Duque aquí en Colombia. Omar, sobre las reacciones que usted manifestaba del círculo político inmediato del presidente Duque del Centro Democrático, hasta el momento el presidente Uribe no ha trinado o no ha reaccionado públicamente a favor o en contra de esta decisión. Sí lo hizo el representante a la Cámara de Colombianos en el Exterior, que hace parte del Centro Democrático, él se llama Juan David Vélez, trinó diciendo lo siguiente: necesario y oportuno estatuto de protección, acierta el presidente Duque, permite que venezolanos tengan estatus de protección temporal, fortalece migración regular y ordenada y los vincula al proceso productivo colombiano. Esa es una de las primeras reacciones de congresistas del Centro Democrático. Este es un congresista, reitero, representante a la Cámara de Colombianos en el Exterior, pero no ha habido muchas reacciones de congresistas del Centro Democrático pues rechazando o aplaudiendo la decisión, solamente esta que pues hay un término muy diplomático si se quiere, pero sí extraña un poco que no haya habido avalancha de reacciones de congresistas del Centro Democrático. Sí han hecho aplausos en redes sociales sobre esta decisión muchísimos congresistas de centro y de la izquierda en Colombia. Han sí aplaudido definitivamente esta decisión del presidente Duque, pero seguimos esperando las reacciones de congresistas del Centro Democrático. Hay dos reflexiones que quiero hacer cortica, Omar. Hay dos temas con los que no se puede jugar al populismo ni a la politiquería, que es el tema de las drogas y el tema de la migración. Con esos dos temas, es decir, la oposición siempre va a querer manipular esa parte. Pero los políticos que son conscientes, que yo apuesto a que son la mayoría, aunque aparecen algunos cuantos despistados por ahí, lo tienen muy claro, que esos dos temas no se puede jugar a la politiquería ni a la demagogia, porque son temas sensibles que mueven las fibras de los ciudadanos, de la comunidad. Sí, la migración tiene un tilde de hambre, que yo no soy la más indicada para decir eso, porque yo soy una migrante privilegiada, periodista, que he sido diplomática y todo lo demás, pero la migración tiene un tilde de hambre. Y la migración venezolana en Colombia, esa es la realidad. Y yo sí creo en la buena intención y la sensibilidad de ese gobierno de hacer cosas por ese pueblo, ¿sí? Lo mismo que con las drogas. Con esos temas no se juega la demagogia ni la politiquería. Pero, Fior, infortunadamente en Colombia, ahí yo estoy en desacuerdo. Creo que son la minoría de los políticos que tienen esa conciencia, porque históricamente la política nos ha demostrado que en Colombia lo que han hecho es usar la miseria, la pobreza, el hambre para hacer política.
En Colombia utilizan la miseria para hacer política. En Colombia los políticos se han robado los recursos en el Chocó, en Buenaventura. En Colombia hay carteles de todo, hasta de papel higiénico, hasta cartel de la hemofilia. En Colombia se han robado los recursos de forma descarada y han sido políticos. Entonces, si tienen conciencia de que no se juega con las drogas y con el tema migratorio, serán una minoría, porque lo que ha demostrado la historia es diferente. En Colombia, hasta con la vacunación y el COVID, se hace política. Infortunadamente, esa es nuestra realidad. Vamos a una pequeña pausa, la pausa musical. Luis Alfredo, preparamos bloquecito de noticias y seguimos. Hay otras noticias muy importantes, el anuncio del paro de los transportadores de carga, el racionamiento de agua que tendrán habitantes en varios barrios. Bueno, hay muchas cosas, pero antes celebramos una efeméride, o conmemoramos mejor una efeméride, con un artista que yo sé que ustedes los tres y nuestros televidentes le deben por lo menos una tusa, o por lo menos un guayao, o por lo menos unos traguitos, porque este señor yo creo que hace parte de nuestras vidas, está en nuestra memoria de alguna manera. Aquí está, una pausita, aquí estamos.